Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias por la sintonía, por la enorme interacción que tenemos a esta hora. Mucha gente conectada a través de nuestras plataformas, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Tengo algo así como, como 1,400 personas conectadas entre Facebook y YouTube. Dios les pague por aquello. Gracias por la generosa sintonía, por la confianza en este espacio, por las críticas que también nos sirven para retroalimentarnos y seguir en la senda justamente que hemos trazado en este espacio de noticias, que es la de informar y opinar con argumentos, que es lo que procuramos hacer en esta parte de nuestro espacio, opinar con argumentos. Ayer el presidente Lasso sorprendió, y yo no sé si la declaración del presidente fue previamente preparada, consensuada con la Cancillería, analizada con Fuerzas Armadas. O sea, quiero decir es que no sé si la declaración que formuló en el marco del cuarto foro empresarial fue una declaración que se le ocurrió en ese momento al señor presidente de la República, o forma parte de una decisión con base en una planificación previa con su entorno, con el Servicio Exterior Ecuatoriano, pero también con la Fuerza Pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Lo cierto es que ayer el presidente Lasso hace una declaración que sorprendió. Independientemente de la orientación ideológico-política del mandatario, creo que no estaba en el radar de nadie que el presidente hable de un plan Ecuador haciendo un símil con el plan Colombia. Diario El Comercio, revisamos una nota acá que hizo nuestro equipo en la primera parte del espacio. Ahora doy lectura a una nota de Diario El Comercio que dice: Lasso planteará a Estados Unidos un plan Ecuador para enfrentar el narcotráfico. Dice la nota de El Comercio que el presidente Lasso adelantó este miércoles desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, que planteará a ese país la intención de consolidar un plan Ecuador para luchar contra el narcotráfico. Lasso realizó esta intervención en el cuarto Foro Empresarial de las Américas, una de las actividades que son parte de la 9ª Cumbre de las Américas. En ese evento el mandatario ecuatoriano se refirió a la relación bilateral que Ecuador mantiene con el país norteamericano. Hay un tema que es fundamental en esa relación: la seguridad, puntualizó. Le traigo un mensaje muy claro al presidente Biden cuando tenga la oportunidad de conversar con él. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos y también de la Unión Europea, porque ese es un problema compartido. Sostuvo Lasso al justificar que Ecuador es un país de tránsito para el envío de droga. La lucha contra el narcotráfico demanda recursos y Ecuador es un país de renta media, dijo, por lo que cree justo compartir costos, dado que el beneficio de esta lucha se verá reflejado también en la sociedad norteamericana. Por eso Lasso anunció su iniciativa. Así como en su momento Colombia planteó un plan Colombia-Estados Unidos, mi intención es plantear un plan Ecuador. En este momento en que requerimos de nuestros grandes y buenos amigos como Estados Unidos y Europa para enfrentar este problema, afirmó. Como digo, esa declaración sorprende, porque si bien es cierto, no conoce la línea política del jefe de Estado y de su gobierno, no había recientemente dado ningún tipo de luces sobre una propuesta de semejante envergadura a la comunidad internacional y particularmente a Estados Unidos. Pero vamos a los hechos. Yo siempre planteo a mi querida audiencia, a ustedes, oyentes, internautas, revisar lo que dice la historia y analizar los pros y los contra de este anuncio que hizo el presidente de la República. Y yo comparto plenamente algo que ayer escribió mi colega periodista y amigo Esteban Ávila Villagómez en su cuenta Twitter sobre esta propuesta del presidente de la República, que digo, yo no sé si fue planificada, si fue pensada, meditada o se le ocurrió en ese momento al jefe de Estado. Decía Esteban Ávila: resucitar el Plan Colombia 20 años después es como volver a hablar de la herida abierta
Para quienes no saben, la tesis de la herida abierta, la del protocolo de Río de Janeiro. Esa es la tesis de la herida abierta. O de las 200 millas del mar territorial. Esa tesis de las 200 millas cambió con la adhesión de Ecuador a la Conmemar. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. El país cambió para bien o para mal, como a usted mejor le convenga. Claro, cada quien tiene su visión de que el país cambió para bien o para mal. Demasiado para revivir arcaísmos. Yo suscribo y hago mías estas palabras de Esteban, porque termina siendo así. Latinoamérica y el mundo no son Latinoamérica y el mundo del año 99 o 2000. No son. Cuando se comenzó a aplicar el denominado Plan Colombia. Cuando comenzó esta tesis en el gobierno de Pastrana y que luego fue ya instrumentada en el gobierno de Uribe, en el caso de Colombia. Plan Colombia que además, no lo dice este periodista, lo dicen las publicaciones de la época y publicaciones más recientes, no terminó siendo todo lo efectivo que se pensaba. Ayer me compartieron una publicación del portal BBC News del 4 de febrero del 2016. No es una publicación de un medio ecuatoriano, no es una publicación de alguien con algún sesgo ideológico, porque por supuesto muchas veces se descalifica o se avala los comentarios dependiendo de quién los diga. Lo publica BBC News. Reitero la fecha, 4 de febrero del 2016. 7 consecuencias negativas del Plan Colombia que quizás no conoces. Esta nota la publicaron en 2016 a propósito de que el Plan Colombia había cumplido 15 años. Y hace 6 años hubo una suerte de conmemoración o de aniversario del Plan Colombia en un evento en el cual participaron los entonces presidentes de Estados Unidos y de Colombia, Barack Obama y Juan Manuel Santos. Y vamos a analizar algunas de las consecuencias que dice acá el portal BBC News. Más cultivos de coca. De acuerdo con cifras de un informe elaborado por la Oficina en Washington sobre América Latina, WOLA, por sus cifras en inglés, entidad dedicada a la promoción de los derechos humanos, el Plan Colombia asistió en la aspersión de más de 1,6 millones de hectáreas para intentar erradicar plantaciones de coca. Por una parte, puede haber generado un riesgo para la salud de miles de personas, ya que en 2015 la Organización Mundial de la Salud calificó al glifosato utilizado para ese fin como un producto probablemente cancerígeno. El mismo año el gobierno decidió dejar de realizar las fumigaciones aéreas con la sustancia. De cualquier modo, dice Wola, esa estrategia de erradicación ni siquiera funcionó. Ya les voy a leer ya mismo una denuncia que había presentado Ecuador ante la OEA en 2006 o 2007, enero del 2007, en el gobierno de Alfredo Palacio, por las fumigaciones con glifosato en la frontera. Esa estrategia, dice BBC News, de erradicación ni siquiera funcionó. Aunque primero bajó, luego volvió a subir. En 2014 Colombia registró un incremento de áreas cultivadas de 48.000 a 69.000 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en 2015 las fuerzas de seguridad incautaron una cantidad récord de cocaína, 252 toneladas. Otra consecuencia, incremento de víctimas. En lo que parece una perfecta contradicción con los objetivos del proyecto, el Plan Colombia, durante los primeros 8 años hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano. Se supone que el Plan Colombia era, entre otras cosas, para colaborar con el apoyo de Estados Unidos en la guerra y posterior derrota de la guerrilla colombiana, las FARC y el ELN. Esa es una de las razones. Según la unidad de víctimas del país, más de 800.000 personas dijeron que fueron victimizadas en un solo año, 2008. Del total de 7,8 millones de personas registradas como esa unidad, alrededor del 75% dijo que el hecho que denunció tuvo lugar durante los años del Plan Colombia.
Fundamentalmente se agudizó el problema del desplazamiento forzado. Pregúntenos a los ecuatorianos. Aquí en el Ecuador, querida audiencia, recibimos una enorme migración de colombianos desplazados de su país por la aplicación del Plan Colombia, huyendo justamente de la guerra de ese país. Y aquí tenemos una comunidad muy grande de colombianos. De esa comunidad muy grande, muchos huyeron al Ecuador, desplazados. Ya que hay cifras de homicidios, víctimas de masacres, secuestros, etc. Violaciones de derechos humanos. Este término les causa escozor a algunos, ¿no? Aunque es cierto que el Plan Colombia destinó recursos económicos que contribuyeron al trabajo de organizaciones de derechos humanos, también existe el argumento de que hubo un aumento de riesgo para defensores de derechos humanos por la militarización que la iniciativa trajo aparejada. Sin embargo, dice la nota, para el sociólogo Ricardo Vargas Mesa, quien ha estudiado la implementación del Plan Colombia, el impacto más fuerte fue sobre el común de la población civil. Hubo medidas muy duras contra la población civil. Se incrementó el control de alimentos, por ejemplo. El objetivo, dijo, era prevenir que la guerrilla se aprovisionara a través de terceros. El reporte de Wola llama la atención sobre los casos de la colaboración de las fuerzas de seguridad con grupos paramilitares. Estos grupos que fueron creados en Colombia, ya vinculados a la derecha colombiana, para hacer una especie de contrasentido a la guerrilla de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Los casos llamados de falsos positivos, en los que civiles eran muertos por militares para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos. Lo de los falsos positivos ha sido un escándalo en Colombia. Y Uribe ha sido señalado por eso. Y abusos por parte de servicios de inteligencia. La situación de derechos humanos en general fue mejorando en los últimos años respecto de la implementación del Plan Colombia, dice la nota. Incremento de la minería ilegal, que es algo que estamos enfrentando. Lo que pasa en Buenos Aires, en otras zonas del Ecuador. Mientras la atención de las fuerzas de seguridad estaba puesta en otras partes, la minería ilegal se volvió una redituable fuente de financiación de grupos ilegales. Nunca estuvo en los cálculos del Plan Colombia, dijo Vargas Mesa, porque las fuentes de financiación de la insurgencia que se habían identificado eran el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Aunque el problema solo se volvió serio mucho después del inicio del Plan Colombia, cuando comenzó el incremento de los precios de los commodities, después del 2007, aclaró el especialista. Otra consecuencia, amenaza de grupos post-desmovilización paramilitar. Eso pasó en Colombia, que luego en el gobierno de Santos logró justamente la pacificación. Militares vueltos mercenarios. Otro elemento que también se menciona acá. Y el fracaso de la exportación del modelo. Esa es la séptima consecuencia. Un punto interesante que se señala en el informe de Wola es que en una consecuencia del plan que tuvo lugar en Washington es que empezó a pensar que se podía exportar a otros países exitosamente. Tenían la esperanza de que se pudiera aplicar en Afganistán, México o América Central, pero se dieron cuenta de que no funcionaba en esos lugares, que proveer helicópteros y entrenar algunas unidades no funcionaba. Nota del portal BBC Mundo, les reitero la fecha, 4 de febrero del 2016. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la única manera de tener un entendimiento y de contribuir al debate es revisando, más allá de los sesgos, de las visiones que cada uno pueda tener. Hay que revisar qué tan efectivo fue el Plan Colombia. Y si cabe pensar en un Plan Ecuador. Porque, yo insisto, si esto fue meditado por parte del gobierno y va a ser una política, la de presentar formalmente a Estados Unidos o a cualquier potencia extranjera, un pedido de colaboración para que sea similar a la aplicación de ese Plan Colombia, habrá que ver cómo la adaptan a la realidad actual de Latinoamérica y del mundo, que no es la misma del año 99 del año 2000. Porque además hay informes internacionales, como el de Amnistía Internacional, que sostienen igualmente la poca efectividad del Plan Colombia. El presidente ayer ya lo dijo. ¿Qué dijo el presidente? A ver, escuchemos lo que dijo el presidente, la parte pertinente en el marco del 4º Foro Empresarial que se desarrolla en Los Ángeles, California. Escuchemos.
es justo compartir los costos, dado que el beneficio de esta lucha también se verá reflejado en la sociedad norteamericana. Y estamos en ese trabajo en este momento en Ecuador. Y bueno, hemos recibido el apoyo de Colombia, también la disposición de Perú para tratar el tema. Eso es una suerte de compartir información de inteligencia, pero así como en su momento Colombia planteó un plan Colombia a Estados Unidos, mi intención es plantear un plan Ecuador en este momento, en que requerimos de nuestros grandes y buenos amigos como los Estados Unidos y Europa para enfrentar este problema. Sí. El presidente invoca el apoyo internacional. A ver, a mí en lo personal, a mí, salvo mejor criterio de cada uno de ustedes, a mí no me hace ruido que un gobierno pida apoyo internacional para una cruzada como la que se requiere, que es la de combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico, las mafias, etc. A mí no me hace ruido. Y no me hace ruido siempre y cuando se garantice soberanía. Me haría ruido si es que, con base en esa colaboración, Ecuador cede soberanía. Yo creo que la colaboración debe ser bienvenida. Bienvenida. Que esa colaboración ayude, que contribuya. Una colaboración además transparente. Una colaboración cuyos términos conozcamos los ecuatorianos. Que no tengan documentos secretos, que no los quieran difundir, que digan una cosa en el discurso, pero resulta que en la práctica es otra. La colaboración es necesaria siempre. Pero en este caso hay que respetar la soberanía. Aquí mucha gente dice, esto pasa porque se fue la base de Manta. Vamos, voy a decir una suerte de lugar común que se ha repetido constantemente en los últimos tiempos. Colombia tiene 11 bases militares. 7 en costa, 4 en islas. 11 bases militares, con presencia de militares de otros países. ¿Colombia logró erradicar los problemas de narcotráfico? Con 11 bases militares, ¿Colombia logró erradicar definitivamente los temas de violencia interna? Con 11 bases militares extranjeras, ¿Colombia ya no tiene grupos paramilitares? Les pregunto nomás. Con 11 bases extranjeras ya no hay delincuencia en Colombia. Es que no se puede repetir simplemente los lugares comunes para decir sí, vamos, pero ya, ok, vamos, pero ¿cómo? Y aquí en el Ecuador, si se pretende que una potencia extranjera, cualquiera, puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania, puede ser Francia, puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Irán, cualquiera, no puede tener bases militares en territorio ecuatoriano porque eso lo prohíbe la Constitución. Y si quieren hacerlo, tienen que reformar la Constitución. Tendría que cambiar la Constitución. No se puede. Aquí me van a disculpar, yo sí defiendo la soberanía de este país. Yo no veo con malos ojos una colaboración internacional, de modo alguno. Porque probablemente con lo que se tiene no alcanza y se requiere apoyo internacional. Pero ese apoyo internacional tiene que darse respetando la soberanía del Ecuador. Sin ceder soberanía. ¿Se puede? Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Poniendo reglas claras dentro del nivel de colaboración que se logre con una potencia extranjera. Por supuesto que se puede. Que no se quiere, esa es otra cosa. Pero de esto mismo habló el presidente en una entrevista con La Voz de América, con un colega de La Voz de América, en la que ratificó justamente lo que señaló en el Foro de las Américas. Escuchemos. Esta es una guerra que no la podemos librar solos. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de nuestros vecinos. ¿Qué requerimos fundamentalmente? Más personal, y para eso se requiere presupuesto. Se requiere equipos adecuados, porque hoy el enemigo es otro. En el pasado el Ecuador mantuvo disputas limítrofes con el Perú que han sido solucionadas, y pues hay paz y tranquilidad con el Perú y son nuestros vecinos, hermanos, pero hoy el problema es otro, el narcotráfico.
Anteriormente se pudiera haber requerido un avión Kafir de alta velocidad, un supersónico, pero para enfrentar el narcotráfico probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología. Requerimos también armamento adecuado, pero lo fundamental, requerimos tecnología, y especialmente en el campo de la inteligencia, y poder llegar a un acuerdo con Colombia y Perú para fortalecer aún más el intercambio de información entre estos tres países de la región, nuestro vecino del norte, nuestro vecino del sur. Por lo tanto, el mensaje que traigo es: necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país. Algo similar a un Plan Colombia, pero Plan Ecuador. Yo diría que sí. Probablemente el fondo es el mismo. Probablemente pudiéramos llamarlo de otra manera, pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un Plan Ecuador. ¿Cuáles son los términos del Plan Ecuador, presidente Lasso? Yo creo que a esta hora usted ya puso en el tapete el tema. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hacia dónde apunta? ¿Con qué colaboración internacional? ¿Cuál es el nivel de esa colaboración internacional? ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Qué pasa con la soberanía del Ecuador? No basta solamente con ese anuncio. Y por eso insisto, yo no sé si esto forma parte de una política que fue meditada con la Cancillería y con Fuerzas Armadas. No lo sé. No sé si esta es una declaración aislada que tomó por sorpresa a todos, a todo el equipo de gobierno. No lo sé. No abunda en detalles, pero sería bueno saber a qué se refiere el presidente Lasso cuando habla de este Plan Ecuador. Y yo les decía hace minutos, les hablaba de las aspersiones, ¿no? De glifosato. Dentro de las consecuencias negativas del Plan Colombia que publicó BBC News, la primera que mencionó era más cultivos de coca. Nos vamos a remontar al 9 de enero del 2007, por si acaso, gobierno de Alfredo Palacio. ¿Saben quién era canciller en el gobierno de Alfredo Palacio? El embajador Francisco Carrión Mena, hoy embajador de Ecuador en México, diplomático de carrera, hombre serio, formado. Una nota que publicó el propio portal web de la OEA, Organización de los Estados Americanos. Ecuador presenta en la OEA reclamo a Colombia por fumigaciones de herbicidas en la frontera. Para quienes tienen memoria corta, no se acuerdan o no se quieren acordar, o no quieren investigar, aquí yo les ayudo y les leo. Ecuador presenta en la OEA reclamo a Colombia por fumigaciones de herbicidas en la frontera, 9 de enero del 2007. El canciller de Ecuador, Francisco Carrión, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, Organización de los Estados Americanos, en nombre de su gobierno, una queja al gobierno de Colombia representado por el vicecanciller Camilo Reyes por continuar las fumigaciones de herbicidas para erradicar cultivos de plantas de coca que afectan a la población, a la flora, a la fauna y al medio ambiente de la región fronteriza ecuatoriana. Al presentar el tema ante el Foro Político Regional, Carrión dijo que desde mediados de diciembre del 2006, gobierno de Alfredo Palacio, el problema está perturbando nuevamente las tradicionales relaciones de amistad y de cooperación que han existido entre Ecuador y Colombia. El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores afirmó que, fiel a los principios del derecho internacional, Ecuador ha hecho todos los esfuerzos a través de un diálogo permanente y de promoción de una agenda positiva para obtener de Colombia la superación de asuntos que en los últimos años han afectado su relación fronteriza, uno de los cuales es el relacionado con las aspersiones aéreas con glifosato en la frontera común. Carrión aseveró que Colombia ha incumplido los acuerdos que suscribieron los cancilleres de los dos países el 7 de diciembre del 2005, a través de los cuales Colombia se comprometió a suspender temporalmente las fumigaciones aéreas y incrementar las brigadas de erradicación manual de la zona como procedimiento alternativo de eliminación de cultivos ilícitos. Acá dice, en el marco de las diferencias llevadas ante las delegaciones de los Estados miembros de la OEA, en presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el canciller Carrión invitó a Colombia a iniciar dentro de los próximos 30 días una acción conjunta para designar una comisión científica binacional. Esta analizaría 5 estudios propuestos por Naciones Unidas para determinar los efectos de las fumigaciones aéreas con glifosato
y sus coadyuvantes químicos en la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad biológica y los medios de producción en la frontera común. Nota publicada en la página de la OEA. Enero del 2007, gobierno de Alfredo Palacio. Y esto lo traigo a colación porque esta es una de las consecuencias del Plan Colombia. Si vamos a analizar el tema, hagámoslo de manera integral, destacando los pro y los contra, y no solamente los contra y los pro, dependiendo de la conveniencia. Hagamos un análisis global, pero sobre todo el gobierno del presidente Lasso está obligado a explicarle al país cuál es el alcance del Plan Ecuador que le propuso a la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos y Europa en el marco del cuarto foro empresarial, en el marco además de la 9ª Cumbre de las Américas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿O es solo un globo de ensayo? Pregunto. Yo creo que este es un tema que requiere muchísima seriedad, que requiere además salir de los lugares comunes. Porque este Ecuador lamentablemente se caracteriza por eso, por lugares comunes. Mi colega Peinadito Benavides, Wilson Benavides, me envía unas gráficas de su archivo personal, notas de los periódicos sobre la situación de la frontera norte entre 2004 y 2006, justamente me refiere del canciller de ese entonces, Francisco Carrión, y su par colombiana, Carolina Barco, lo del Plan Ecuador y Plan Colombia en el contexto de las elecciones colombianas, hoy, puede ser parte del debate sobre Petro, ¿no? Y su enfrentamiento en segunda vuelta con Hernández. En la época, Colombia argumentó dos cosas: que el glifosato no dañaba la salud. Gracias, Wilson. Qué interesante. Acabo de demostrarles que Ecuador presentó una demanda ante la OEA. Y científicamente se comprobó que el glifosato sí dañaba la salud. Sí dañaba la salud. Vayan y pregunten a la gente de la zona de frontera cuáles fueron las afectaciones en su salud, en sus cultivos, en sus animales, por las aspersiones aéreas con glifosato. Y que las FARC atacaban desde Ecuador. Esto último justificó el bombardeo de Angostura, donde fue abatido alias Raúl Reyes. Y claro, pues, cuando teníamos los impresos, más impresos que ahora, que envía Wilson, policía especializada controla sucumbíos, mando militar en la frontera, los refugiados que han venido al Ecuador. Es un tema que también forma parte de este debate. Entonces, este tema hay que analizarlo con una integralidad, y es lo que les propongo, queridos oyentes, queridos internautas. Pero para hacer ese análisis, yo estoy haciendo mi análisis y mi comentario con base en las declaraciones del presidente. O sea, yo recojo las declaraciones del presidente y hago este análisis. Pero no puedo hacer más porque no tengo o sea, ese es el contexto, pero no sabemos el fondo. ¿En qué consistirá el Plan Ecuador, presidente Lasso? ¿Y lo consensó con el canciller Juan Carlos Holguín? ¿Lo consensó con el ministro de Defensa Nacional, el general Lara? ¿Lo consensó con el ministro del Interior, Patricio Carrillo? ¿O fue una propuesta que en ese momento se le ocurrió al jefe de Estado y a partir de aquí van a estructurar un Plan Ecuador para buscar colaboración internacional? Muy bien, acá nos dicen, dentro de nuestra interacción, uno de nuestros oyentes que nos escribe al chat: las 11 bases militares cuidan la producción de droga porque ellos son los principales consumidores de estupefacientes, que es un tema que se ha hablado a lo largo del tiempo. Combatir a sus proveedores es un chiste, ¿verdad? De ahí el fracaso del Plan Colombia. Mensaje que acabamos de recibir en nuestro chat. Ahí les dejo a ustedes para su propio análisis, para su propia discusión, para el debate. Esta es mi visión. En lo personal, yo siempre veré con buenos ojos la posibilidad de una colaboración internacional transparente, respetando soberanía, siempre. Pero no se puede pretender aplicar una receta que claramente no fue efectiva en el vecino país y que de refilón nos afectó a los ecuatorianos, por las aspersiones con glifosato, por el tema del narcotráfico, por los desplazados colombianos. Claramente, Ecuador fue una víctima colateral de la aplicación del Plan Colombia en su momento. Y ahora nos plantean un Plan Ecuador. Veamos cómo se lo instrumenta y cómo se lo presenta en el futuro. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.